¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de mi página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Estoy de nueva cuenta aquí con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más de esta que se denomina el mundo del derecho familiar. Una sección que veo ha gustado a muchas las personas, que de verdad les ha llamado mucho la atención, que sobre todo veo que lo han recibido con mucho agrado y sobre todo que les ha servido demasiado en los vaivenes de la vida. Veo que esta página nos siguen tanto abogados como nos sigue gente en general y que esto les ayuda mucho a resolver los tipos de dudas que se les van presentando en el día a día. Quiero comentarles y los exhorto de nueva cuenta a que me ayuden en la difusión de esta página, que de verdad esta es para todos ustedes, para que puedan tener información jurídica relevante. Sobre todo, esta página quiero que la enfoquemos principalmente a las personas que requieren de algún asesoramiento, que tuvieran alguna duda sobre la materia civil, sobre la materia familiar, que quisieran salir de alguna controversia o a lo mejor evitar alguna también, porque recordemos que los abogados no solamente estamos para resolver los conflictos, sino acaso, con más importancia, para prevenirlos. Recordemos que las leyes se han creado con el fin de prevenir conflictos y que el día de mañana estos conflictos no se den, o en su caso, si no se pueden evitar, que pues no sean tan funestos, que no traigan consecuencias tan, ahora sí, tan complicadas, que ayude a las personas exclusivamente a resolver cada uno su conflicto. Por eso es que los invito y los exhorto para que me ayuden en la compartición de esta página, para que llamen a sus amistades, para que llamen a sus conocidos, a la gente que en un momento dado tuviera algún tipo de problema legal y que digan, ¿sabes qué? Mira, ahorita está empezando la sección del mundo del derecho familiar, para que de esa manera todas las personas pues estén en la misma frecuencia, resuelvan sus cuestiones, sus dudas. Ustedes saben que aquí tenemos un chat que en el transcurso de la grabación, pues yo los voy invitando para que se vayan uniendo, vayan en un momento dado, pues planteando todas aquellas preguntas, todas aquellas cuestiones, algunas circunstancias que tengamos que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy. Y el tema con el cual quiero empezar el día de hoy con todos ustedes es el referente a los tipos de testamento que una persona puede hacer. Esto es muy importante que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta entre abogados desconocemos cuáles son los tipos de testamento que en la actualidad se pueden hacer. Pero también es muy importante conocer cuáles son los testamentos que en su momento también se pudieron hacer, pero que eso no significa que actualmente no surtan efectos, porque hay ciertos tipos de testamento que claramente surte efectos entre las partes y que puede en un momento dado llegar a producir las consecuencias jurídicas que la propia ley establece. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron vigentes esa forma de crear este tipo de testamentos, pues se hicieron por parte de aquella que fue persona, porque a lo mejor ahorita ya no existe, pero fue persona y eso le dio la oportunidad de poder establecer pues alguna forma de disponer de su patrimonio. Por eso es que los invito para que, como les vuelvo a insistir, llamen a las personas que en un momento dado tengan alguna duda, alguna cuestión, alguna problemática, que eso es lo que nosotros buscamos aquí, ayudarles a resolver cada una de sus cuestiones y que pues ustedes puedan encontrar una luz en cada uno, en este camino embrolloso que tenemos. Y que bueno, pues hoy nos amanecemos con la noticia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que no se van a reiniciar labores este 1 de julio, ¿verdad? Que ahora se tiene previsto que reinicien labores hasta el día 3 de agosto. De verdad que esto es muy complicado, trae muchas consecuencias, porque pues sabemos que la Administración de Justicia no debiera de parar, debe de continuar en sus actividades, pero ahorita tenemos esa problemática que ni el Tribunal Superior de Justicia tiene contemplado para cuándo vamos a iniciar actividades. En el Estado de México se tiene planeado que iniciemos actividades el próximo 1 de julio, pero ya sabemos que a veces el Estado de México sigue lo que hace la Ciudad de México
Y bueno, pues todavía tenemos que esperar a ver qué pasan en los siguientes días, porque esto de verdad nos trae complicaciones, nos trae pues una serie de dudas sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer al respecto. Entonces, pero bueno, yo como les vuelvo a insistir, los exhorto para que llamen a todos sus conocidos, a toda la gente que quiera saber sobre el tema que nos atañe el día de hoy y que son los tipos de testamento que puede hacer una persona. En la sesión del día lunes, como ustedes saben, pues estamos transmitiendo todos los días lunes y todos los días miércoles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, en la sesión anterior estuvimos viendo el tema de quiénes resultan herederos cuando no hay un testamento. Y desde la sesión anterior ya hablaba qué era un testamento. Ahorita lo voy a volver a repetir. Muchas veces las personas creen que cuando ya tienen que hacer su testamento es porque casi una de dos, o piensa uno que ya se van a morir, o dos, ya queremos los familiares que se mueran. Ese es el pensamiento que tienen las personas actualmente sobre la cuestión de la realización de su testamento. Pero no tienen que ver ni una ni otra. Recuerden una circunstancia, el testamento es la disposición que hacemos, la expresión de nuestra voluntad que hacemos para dejar nuestros bienes, nuestros derechos, nuestras obligaciones para después de nuestra muerte a una determinada persona. En principio, tenemos aquí este principio jurídico que rige en materia de testamentos que se llama la libre testamentifacción. ¿Y qué es esa libre testamentifacción? Pues es la libertad que tiene cada individuo de poder determinar en su testamento a quién le quiere dejar su patrimonio. No estamos obligados, como lo decía desde la vez anterior, a dejárselo a un familiar en particular. La ley jamás obliga a las personas a dejar los bienes a determinados familiares. Eso es una completa mentira. Así que cuando ustedes elaboren su testamento, se lo pueden dejar a quien deseen. ¿Por qué? Porque es la voluntad de ustedes la que va a regir. Y esa voluntad es la que va a prevalecer. Por esa circunstancia es que les comento, pues ustedes pueden dejarles sus bienes a cualquier persona. Así que no están obligados a que sigan un orden para determinar a qué familiar se le deben de dejar. Si ya es por compromiso moral que se lo tengo que dejar a mi hijo, que se lo tengo que dejar a mi esposa, que se lo tengo que dejar a mis padres, que se lo tengo que dejar a mis hermanos, eso ya es independiente, porque es de cada uno de ustedes los que deciden. Pero la ley jamás indica o jamás establece que se lo deben de dejar a determinadas personas. Esto que les quede muy claro. Solamente cuando falta testamento es cuando entra la ley en suplencia y trata de imaginar, podríamos decir, cuál pudo haber sido esa voluntad del testador. Y por eso se establece, pues, cuáles son los grados de prelación que van a tener los familiares más cercanos para reclamar la herencia. Pero eso es cuando no haya testamento. Esto es muy importante que lo tengan en claro. Cuando no haya testamento es cuando cuando se abre lo que se llama la sucesión legítima o la sucesión intestamentaria, como también muchas legislaciones le denominan. Por eso es que ahí lo tenemos que tener muy en claro. Ahora, cuando yo elaboro mi testamento, primer pregunta es, ¿qué tipo de testamento actualmente puedo hacer? Y me voy a enfocar principalmente a la Ciudad de México y al Estado de México. El testamento que ahorita actualmente regula nuestros códigos civiles de estas entidades federativas que he mencionado, solamente es el testamento público abierto. ¿Y cuál es el testamento público abierto? Ese testamento que elaboro frente a un notario público. El que me redacta un notario, él plasma mi voluntad en un protocolo y él me entrega una copia o un testimonio donde hace constar cuál fue mi voluntad. Ese es el testamento público abierto, el que se celebra ante notario. ¿Sí? Y esto se encuentra regulado en todos los códigos civiles de todas las entidades federativas. Sin embargo, anteriormente, y estoy hablando de hace, pues, ¿qué serán? Como unos 5 años. De 5 años para atrás,
podríamos hablar del 2015 para atrás, se regulaba. Y digo se regulaba porque actualmente ya nada más, que quede claro, está regulado el puro testamento público abierto. Pero existía otro tipo de testamento que todavía puede llegar a surtir efectos, porque si bien es cierto, actualmente ya no se elabora, pero anticipadamente sí se regulaba todavía y por tal motivo se podía hacer, y era el testamento público cerrado. ¿Y en qué consistía este testamento público cerrado? En donde yo le pedía a alguien que me redactara mi testamento, o yo mismo lo podía redactar, y se lo llevaba a un notario, para que este notario, en la presencia de dos testigos, estos dijeran que efectivamente en ese documento que yo le exhibía al notario, se hacía constar mi testamento. Y lo único que hacía el notario era certificar que ese documento que se le estaba presentando única y exclusivamente contenía mi testamento público, mi testamento, pero en sobre cerrado. No era el hológrafo, No, ahorita vamos a hablar del hológrafo. Que quede claro, no lo vayan a confundir. El testamento público cerrado es que yo redactaba mi testamento o le pedía a alguien que lo redactara, me acompañaba por medio de dos testigos ante notario y el notario certificaba que en ese documento que yo le estaba presentando hacía constar la existencia de mi testamento. ¿Sí? A diferencia del testamento hológrafo. El testamento hológrafo era el que se hacía de mi propio puño y letra y no lo tenía que exhibir yo ante notario. Bastaba con que lo hiciera y tenía yo que hacer 2 o 3 copias de ese testamento e inscribirlo o registrarlo en el archivo de notarías. Guardar una copia de ese testamento en el archivo de notarías. Pero el testamento público cerrado era el que yo redactaba o le pedía a alguien, a mi abogado o a un familiar cercano, que me redactara mi última voluntad. En ese instante acudía con 2 testigos frente al notario y el notario lo único que certificaba es que en ese sobre que yo exhibía hacía constar la existencia de mi testamento. ¿Y qué hacía el notario? No lo guardaba no lo transcribía en el protocolo, solamente hacía constar que se le presentaba ese documento donde dice que constaba mi testamento. Y por eso ese testamento se tenía que ir a resguardar al archivo judicial. Por eso es que actualmente todavía cuando hacemos un juicio sucesorio testamentario o un juicio sucesorio intestamentario, uno de los oficios a que tenemos que girar es al director del archivo judicial del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Pues porque hay que verificar si todavía no existe ahí resguardado un testamento público cerrado. Porque como les estoy comentando, los testamentos públicos cerrados estuvieron regulados hasta el 2014, creo si no me equivoco, 2013-2014. Y entonces, a partir de esa fecha para acá, ya no se hacen testamentos públicos cerrados. Sin embargo, una persona pudo haber hecho su testamento público cerrado antes del 2013, ¿no? En el 2009, en el 2010, en el 2000 o hasta 1990 y tantos, cuando estaba vigente esa disposición. Por esa circunstancia, todavía los tribunales tienen que girar ese oficio al archivo judicial para que el director del archivo les informe si no está guardado algún testamento público cerrado en sus archivos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan muy en claro, porque a diferencia del testamento público abierto, como lo elabora un notario, el notario ¿qué tiene que hacer? Pues transcribirlo en su protocolo, se le expide un testimonio al autor de la sucesión o al autor del testamento y manda el notario guardar el testamento en el archivo de notarías o un testimonio lo guarda en el archivo de notarías. Y aparte tiene que dar un aviso al Registro Nacional de Testamentos, el cual se encuentra dirigido por la Secretaría de Gobernación, para que se informe a esta dependencia de que una determinada persona otorgó ese tipo de testamento. Por eso cuando nosotros giramos ese oficio, nos tiene que informar el archivo de notarías que también le pidió al Registro Nacional de Testamentos un informe sobre si no existía algún testamento
otorgado en algún otro estado de la República, porque sabemos, como les digo, que es nacional, que en algún otro estado de la República se haya otorgado una disposición testamentaria. Por eso es que se giran esos oficios que les estoy comentando. Entonces ya estamos hablando, primero, que actualmente nada más existe el testamento público abierto. Pero antes del 2013 existía el testamento público cerrado. Otro tipo de testamento que también se regulaba por el por el Código Civil era el testamento hológrafo. ¿Y en qué consistía este testamento hológrafo? Este testamento consistía en que solamente el autor de la disposición testamentaria era el que podía hacerlo de su propio puño y letra y podía establecer lo que guste y mande en su testamento. ¿Qué se tenía que hacer? Pues la desventaja es que el autor de la sucesión tenía que hacer dos testamentos, dos testamentos de su propio puño y letra. ¿Por qué? Porque mínimo uno se tenía que guardar en el archivo de notarías y el otro se lo tenía que quedar el autor de la sucesión. Entonces, para que de esa manera se quedara una copia en el archivo de notarías, por si en su caso el autor de ese testamento que se quedaba con otro original lo llegara a extraviar o se perdiera por cualquier circunstancia, entonces ya sabíamos que en el archivo de notarías se podía pedir el otro testamento. Pero bueno, esto generaba de que teníamos problemas hasta de interpretación de la voluntad, porque la persona que redactaba su testamento pues no tenía conocimientos jurídicos, ¿verdad? Cualquiera lo podía hacer. Entonces a veces nos encontrábamos con estipulaciones que no se podían cumplir, cargas hereditarias que tampoco se podían cumplir, o teníamos que interpretar concienzudamente la voluntad del autor de la sucesión para saber a quién dejaba como heredero, a quién no dejaba. Porque ustedes cuando van ante notario, ahorita con el testamento público abierto, cuando van ante un notario, la ventaja que tienen es que el notario, al escuchar lo que ustedes desean, el notario les da el consejo cómo debe de redactarse ese testamento desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tipo de disposiciones pueden colocar? ¿Qué tipo de disposiciones no deben de colocar? Verifica la capacidad del autor del testamento, su capacidad intelectual, su capacidad pues de sus facultades mentales. La diferencia es que con el testamento hológrafo ese era el problema que nos encontrábamos, pues de que no podíamos determinar si cuando el que escribió su testamento se encontraba bien de sus facultades mentales o si se encontraba en sus etapas lúcidas. Y ahí era donde venía el problema de impugnaciones, de decir que ese testamento no estuvo bien otorgado, etcétera, y tantas cosas que se te podían hacer en el camino. Por eso el Código Civil, en la reforma que hubo del 2013, determinó derogar también la forma de establecer el testamento hológrafo. Ya actualmente no se puede redactar un testamento hológrafo, pero antes del 2013, vuelvo a insistir, claro que se podía. Y estoy hablando de la Ciudad de México. Del Estado de México, pues no. Aquí nada más existe el testamento público abierto igual, el que se otorga ante notario. Entonces ya vamos tres: testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo. Y va el cuarto, un cuarto testamento que de verdad que fue muy criticado, se dijo que era por populista, etcétera, y es el famoso testamento público simplificado. ¿Y en qué consiste este testamento público simplificado? Porque todavía puede haberlo, ¿verdad? No quiere decir. Pero este testamento público simplificado se creó allá por los años 90, cuando estaba como presidente este señor que se llama Carlos Salinas de Gortari. Cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, y como todavía estaba eso en boga de la regularización territorial, donde se le dotaba de tierras a las personas que supuestamente no tenían, el famoso reparto agrario que tanto se estaba dando en aquellas épocas, que ahorita ya sabemos ya no existe el reparto agrario, pero existió. Entonces, como un ánimo populista, el presidente propone una reforma al Código Civil Federal, que en ese entonces así se llamaba. Acuérdense que antes el Código Civil para la Ciudad de México se llamaba Código Civil para toda la República en materia de fuero federal. Y el Código Civil
para el fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Entonces, se modificó el código para crear la figura del testamento público simplificado. ¿Y en qué consiste este tipo de testamento? Pues cuando se hacen los programas de regularización territorial, se le daba la opción a la persona que se le estaba regularizando ese inmueble que en la misma escritura donde se le estaba reconociendo la propiedad de ese inmueble, tuviera la posibilidad de establecer a quién deseaba dejar como heredero de ese inmueble en particular si llegaba a faltar. Y por eso se le llamó testamento público simplificado, porque dicen, pues era una disposición de última voluntad, en la cual también, como se hacía ante notario, pues surtía efectos frente a todo mundo, y era simplificado porque no teníamos que hacer un trámite especial para el testamento, sino que aprovechábamos el programa de regularización, y ahí se establecía esta situación de determinar quién se iba a quedar como heredero de ese inmueble. Y fue muy criticado, y qué bueno que ya fue derogado del propio Código Civil, porque fue criticado porque decían, pues ni es testamento, y ni es público, y mucho menos simplificado. ¿Por qué? Porque no es testamento, porque en principio no es un documento, no es una declaración unilateral de voluntad, sino lo que sucede ahí, que estamos hablando de un acto jurídico bilateral, pues era un contrato de regularización territorial, donde el gobierno le vendía o le regularizaba a un particular un inmueble. Estamos hablando de un acto bilateral. Entonces, si es bilateral, ¿cómo puede llamarse testamento si dentro de esa bilateralidad está una persona que supuestamente está haciendo una declaración unilateral de voluntad, donde la otra parte ni siquiera tiene participación, valga la expresión, porque el otro nada más le está vendiendo el inmueble? El gobierno, en este caso, el municipio, quien haya sido, le vende a esa persona con el fin de que éste adquiera la propiedad plena. Y pues después es cuando se podía establecer esa disposición, que en realidad no es un testamento, era una disposición testamentaria, donde en su momento se establecía una cláusula donde determinaba a quién se le iba a dejar ese inmueble. Y ahora, ¿por qué podía considerarse heredero a quien se le estaba dejando ese inmueble? Porque el heredero es a título universal, recibe todo el patrimonio. Y en realidad aquí no estamos hablando de herederos, sino estamos hablando de una cosa en particular que se le está dejando a una determinada persona. Y como saben los que conocen de derecho, cuando estamos hablando de una disposición a una persona determinada sobre un bien determinado, estamos hablando en realidad de un legado, no de un heredero. Estamos hablando de un legado, y entonces lo que se debería de haber dicho ahí es que se dejaba en legado ese inmueble a tal o tal cual persona, pero no heredero. Por eso se decía que ni era testamento, ni era público, y mucho menos simplificado, porque ¿dónde está la simplificación? Los testamentos no pueden ser simplificados, o son o no son testamentos. En un testamento estás dejando todo tu patrimonio, o más bien, o determinados bienes. Sí, puedes dejar determinados bienes, pero estás nombrando herederos o estás nombrando legatarios. A las cosas hay que decirles como tal por su nombre. No tenemos por qué estar inventando. Y entonces ahí estaba el problema de la legislación, donde el legislador, vuelvo a insistir, y que me perdonarán muchos que a lo mejor sé que me están viendo, que son legisladores, pero la verdad, ¿cuántas veces han hecho modificaciones a las leyes sin seguir la técnica jurídica, sin saber ni siquiera cuáles son la verdadera naturaleza de las instituciones jurídicas que están regulando? Como les vuelvo a insistir, ¿cuántas modificaciones están existiendo ahorita a las leyes y no toman en cuenta en realidad la doctrina, no toman en cuenta la jurisprudencia, solamente se dejan llevar por la forma en que así lo han manejado o así lo han visto? Pero yo quiero preguntarles a los legisladores, en realidad, ¿cuándo se han ido a parar a un tribunal? Ahorita que estamos viviendo este problema de pandemia, donde la gente ya está exigiendo justicia, donde la gente está exigiendo que les ayudemos a resolver sus conflictos, donde la gente está pidiendo que ya se resuelvan sus problemas y que se considere al Poder Judicial o a las actividades judiciales como no esenciales, donde, perdóneme, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todavía no tenemos los elementos suficientes para reingresar,
¿Cómo es posible que todavía tengamos esta problemática? Llevamos más de 3 meses sin actuación judicial. 3 meses donde la gente ahorita ya está cansada y no sabe cómo resolverlo, y que yo veo sí un problema, porque la gente ya empieza a tomar justicia por su propia mano. Y se los digo como abogado civilista, porque como abogado civilista yo me encargo de buscar y de resolver los conflictos de personas que tienen conflicto con sus inmuebles. ¿Y qué está pasando ahorita? Invasiones, alteraciones, quedándose con bienes, con propiedades, abusos de autoridad, abusos de los propios sujetos. Y que me están comentando, licenciado, ¿qué podemos hacer? No podemos meter una demanda o algo por el estilo para que esta persona deje de estar en asuntos de posesión, en asuntos de propiedad. Pero no, nuestros tribunales actualmente no están funcionando. Y por eso, ¿qué queda más que buscar otras alternativas? Y yo, como ahorita les estoy comentando, una alternativa que estoy tratando de buscar es encontrar la solución a través de la mediación, a través del arbitraje, a través de otros medios alternos de solución de conflictos. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa posibilidad de tener una seguridad en los planteamientos legales. Y aquí este es el problema que nos estamos enfrentando. Por eso les estoy comentando, legisladores, pónganse a pensar en todo lo que está sucediendo. Yo sé que voy a pegar a ciertas sensibilidades, pero ya es tiempo de que alguien abra la voz, que alce la voz, y que diga qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que ahorita muchos de mis colegas saben de lo que estoy hablando, sabemos de lo que está sucediendo. Lo que viene muy complicado, señores. Viene muy, pues yo sí estoy preocupado porque es muy agobiante todo lo que está sucediendo. Cada día más y más y más se retrasa la administración de justicia. Y creo que donde no tengamos de verdad funcionalidad en el Poder Judicial, vamos a crear un caos. Entonces, aunque digan que debemos de quedarnos en casa, de que debemos de procurar estar bien. Sí, señores, estoy de acuerdo. En cuestiones de salud nadie se está metiendo. En cuestiones de esa índole nadie está hablando. Pero entonces busquemos alternativas para solucionar los conflictos jurídicos. Busquemos las alternativas para que de verdad se hagan realidad las normas jurídicas que están ahorita vigentes. Si no, entonces quedándonos en casa no vamos a solucionar tampoco los problemas, ¿eh? No los vamos a solucionar porque ahorita, ¿cuántos problemas de violencia familiar se están dando también en el interior de los hogares? ¿Están viendo ustedes en realidad lo que sucede? ¿Cómo es posible que la mujer, el hombre, porque también lo puede hacer en el hombre, esté viviendo con su violentador? Que los menores de edad estén sufriendo con el violentador, ¿sí? Donde hay mucho problema que se está generando. Y creo que no tenemos que taparnos nada más los ojos con las manos para decir no está sucediendo nada. Claro que está sucediendo. Por eso es que es mi exhortación, que de verdad busquemos la manera de encontrar ya solución a esto. Y yo por esas circunstancias que lo digo, y lo digo con conocimiento de causa y con los pelos en la mano, porque yo tengo pruebas para poder determinar lo que estoy diciendo, ¿sí? Esto es ya de verdad muy caótico, yo lo veo muy complicado cada día, y cada día esto de estarlo retrasando, es como si estuviéramos retrasando la agonía de un muerto, ¿sí? Entonces, aquí hay que buscar la solución a cada uno. Y perdónenme, me salí un poco de tema, pero a veces no puedo evitar aprovechar los foros en donde me encuentro para comentarles de estos problemas que en realidad también yo creo que todos ustedes lo ven, colegas, que toda la gente lo está viendo, pero no basta con que digamos, pues hay que cumplir con las normas sanitarias y hay que los demás rueden. No, señores, somos abogados. Somos personas que nos preparamos para solucionar los conflictos, para encontrarle solución a los problemas reales de la vida. No somos una ciencia nada más que se enfoca a descubrir un mal y a ver cómo se combate. No, señores, nosotros somos para regular, para ayudar a las instituciones a regular conductas humanas y para ayudar a las personas a encontrar la solución a sus conflictos con base en las normas jurídicas. Si no, entonces, ¿para qué estudiamos derecho? Nada más para decir qué bonito se estudia esta carrera, qué hermosa es nuestra carrera. O para que me ponga un traje, una corbata, y ya nada más salga con mi portafolio a la calle y me ostente que soy un abogado y nada más. Creo que, como decía un maestro tan grande que hasta la fecha yo lo sigo adorando, el maestro Ernesto Gutiérrez y González decía, yo sé que el hábito no hace al monje, pero para parecer monje tienes que usar el hábito. Y si te decidiste estudiar esta carrera, date cuenta de que estudiaste esta carrera no para hacerte rico, no para darte importancia, sino en realidad para encontrar la solución a los problemas de la gente
que la ciencia del derecho, aparte de ser ciencia, sea útil. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, después de este preámbulo, pues siguiendo con la exposición que tengo de los testamentos, ya dije, entonces ya tenemos 4 tipos de testamentos que se encontraban regulados: testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo, testamento público simplificado. Y había otros tipos de testamento que también se regulaban, pero que se presentaban por casos extraordinarios, en situaciones extraordinarias. Y teníamos el testamento privado, teníamos el testamento militar y el testamento marítimo. Este tipo de testamentos en realidad no me gustaría abordarlos porque era muy difícil que se dieran, aparte de los requisitos tan extremosos que se colocaban para poder otorgarse. Y otra de las situaciones es que este tipo de testamentos, principalmente lo que es el marítimo y el militar, no tendría por qué empezar a regularlos los códigos civiles de las entidades federativas, porque recordemos que en materia de derecho marítimo, bueno, de derecho de marina, cuestiones de marina y guerra, o sea, los militares, se regulan bajo un fuero especial, el famoso fuero militar. Por tal motivo no tendría por qué entrarse a regular por parte de los códigos civiles este tipo de situaciones. Pero el testamento privado, que llegó a estar también vigente, pues consistía que cuando yo ya estaba al borde de la muerte, una enfermedad que me llegaba y que con el cual no hubiera posibilidad de que yo me constituyera ante un notario, o que no tuviera la posibilidad yo de trasladarme a hacer mi testamento a un lugar determinado, podía redactarlo con 5 testigos a la mano. Resultaba también risible, ¿no?, hacer ese tipo de testamento, el testamento público, el testamento privado. Porque primero me tenía yo que estar casi al borde de la muerte. Segunda, tener mínimo 5 testigos al alcance. Y que ninguno de esos testigos resultara heredero, porque si resultaba heredero alguno de esos testigos, pues entonces estaba viciada la voluntad. Entonces era imposible cumplir con esos requisitos. Y el testamento militar, pues es el que tenía yo que hacer casi estando en plena batalla, ¿no? En pleno acto de guerra. Si no tenía yo a quien que me redactara, le tenía que pedir a un compañero: yo voy a redactar mi testamento. Imagínense estando en un conflicto bélico y en ese momento el militar tener que decir voy a hacer mi testamento, pues no la huelen. Ahorita en ese momento tienes que estar buscando cuidar la vida. Lo mismo en materia marítima, ¿no? El derecho marítimo. El derecho, el testamento marítimo. Pues igual, tenía que estar en actos de guerra para poder hacerse ese tipo de testamento. Y resultaba muy complicado. Y el testamento hecho país extranjero, pues ese también, pues tenemos que revisar las normas existentes en el lugar donde se redactó el testamento para que éste surta efectos en el Estado mexicano. Entonces, ahorita, en términos generales, yo les puedo decir, vuelvo a insistir, hago el resumen correspondiente de que actualmente nada más tenemos regulado y ahorita solamente podemos hacer testamento público abierto. Y se considera que es mejor hacerlo, como les digo, de testamento público abierto, porque el notario es el que nos orienta en la forma de redactar el mismo. Aparte de que da mayor seguridad jurídica. Porque independientemente de lo que digan ustedes de cómo son los notarios, que también se venden, miren, no me voy a meter ahorita a analizar ese tipo de cuestiones. Pero sí les puedo decir una cosa. Acuérdense que los notarios tienen a su cargo la fe pública, la fe del Estado, ¿sí? Entonces, cuando yo me presento ante un notario y redacto un documento, como es en este caso el testamento, el Estado, claro, a través del notario, está dando fe o está otorgando la fe de que se está haciendo las cosas debidamente. Entonces, cuando yo voy ante un notario, pues yo le explico a lo mejor a quién quiero dejar como herederos, a quién quiero dejar como sustitutos de los herederos, a quién quiero dejar como legatarios, qué tipo de cargas puedo imponerles a los legatarios, a los herederos, qué tipo de condiciones, si es que también puedo establecer alguna condición en el testamento. O sea, ¿qué cláusulas puedo poner yo en el testamento? ¿Qué tipo de bienes son los que debo de señalar en mi testamento? ¿Cómo debo de hacer la forma de la disposición de esos bienes? Y el notario, como es un profesional del derecho, porque para ser notario primero debes de ser un profesional del derecho, se supone que el notario pues te da a conocer todo lo que jurídicamente se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Entonces, aquí el notario, una de sus funciones principales es la de ser un asesor jurídico. Por eso, los notarios tienen que tener mucho cuidado también en la forma en que se redacta un testamento, porque una de las funciones primordiales que debe de cumplir el notario es precisamente la de ver la capacidad de los otorgantes del otorgante del testamento. Esta capacidad jurídica que debe de verse desde dos puntos de vista. Primero, si tiene capacidad legal, desde el punto de vista de si es mayor de edad o mayor de 16 años, porque esto es muy importante que lo tengan en claro. El Código Civil da la posibilidad de que los mayores de 16 años puedan también ya hacer su testamento. Ya pueden hacer su testamento. Y ellos pueden determinar quiénes pueden quedarse con sus bienes. No necesariamente tiene que ser 18 años, sino a partir de los 16 años ya se puede establecer que, bueno, el menor de edad ya puede hacer su testamento también. Y ahí se va a determinar, pues, qué bienes, a quienes se les va a dejar, a quienes no se les va a dejar, qué tipo de bienes son las que se pueden transmitir, qué derechos se pueden transmitir con la muerte. Por ejemplo, unas veces me preguntaban si en su caso el autor de la sucesión podía transmitir el usufructo. En principio yo les voy a decir una cosa. El derecho de usufructo, o el derecho real de usufructo, es en principio vitalicio. ¿Qué significa esto de ser vitalicio? Que se le puede a la persona el usufructuario, el que va a disfrutar el uso y goce del inmueble o del bien que se le esté otorgando, porque no necesariamente debe de ser inmuebles, puede ser también hasta un vehículo, un bien mueble. Ese usufructo nada más va a durar hasta la vida, por regla general, del usufructuario, del que está disfrutando. Pero el usufructuario no puede transmitir el usufructo, porque el usufructo se constituye para la persona que va a usar y disfrutar de ese inmueble, pero no puede heredarlo. Imagínense, si tuviera que heredar los usufructos, estaríamos hablando de que nunca se podría acabar eso. Entonces, por esa circunstancia, el usufructo es nada más vitalicio para el usufructuario. Pero si es el usufructuante el que fallece, claro que él puede disponer en su testamento que aunque él fallezca, todavía el usufructo va a seguir vigente hasta la muerte del usufructuario, o hasta 10 años después, o el tiempo que en un momento dado establezca. Por eso les digo que el usufructo es por regla general vitalicio, regla general, pero puede tener su excepción, que es establecerlo por un tiempo determinado. Y lo único que se transmite es el uso y goce del bien, más no la disposición, es decir, la propiedad como tal. Por eso dicen que cuando el usufructuario tiene el uso y goce, y el propietario lo que en realidad se va a quedar es con la nuda propiedad. ¿Por qué? Pues porque él nada más tendrá la propiedad, pero no podrá usar el uso, no va a poder tener el uso y el goce del bien que se está otorgando. Bueno, pues vamos a dar contestación a algunas de las preguntas que ya me están formulando, así que si ustedes tienen alguna cuestión que quieran hacerme, con mucho gusto yo se las atiendo y les doy respuesta a cada uno de ustedes. Sánchez Hernández Silvia, buenas tardes, licenciado Edgar Martínez Cruz, saludos, saludos Silvia, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Alejandra Plasencia, buenas tardes, saludos, saludos Alejandra, buenas tardes. Ana Lili Arenas, buenas tardes Ana Lili. Lili de Lara, muy buenas tardes, aquí como todos los lunes y miércoles, atenta a sus ponencias, saludos desde Querétaro. Gracias Lili, saludos a Querétaro, muchísimas gracias por estar aquí presente. Zac Jiménez, buenas tardes maestro, presente como siempre. Gracias Zac, saludos, un abrazo. Pepe Lomelí, buenas tardes, saludos desde Acapulco, Guerrero. Gracias, saludos a Acapulco, un bonito lugar. Irma Luna, buenas noches doctor, buenas noches Irma. Aclaro, no soy doctor. Soy licenciado en Derecho nada más. Doctor, no soy especialista en abortos jurídicos, eso se los dejo a los que quieran. Yo soy nada más un simple licenciado en Derecho, pero muchísimas gracias por darme el título que creo no merecerlo. Ramírez, saludos licenciado, saludos Ramírez. Carlos Antonio Rociano Llamosa, saludos cordiales, saludos mi estimado Carlos. ¿Quién más tengo aquí? A ver... Carlos Antonio Rociano Llamosa, saludos cordiales de Yucatán, saludos a Yucatán, Carlos, qué bonito lugar, de verdad. ¿Quién más tengo aquí? A ver,
permítanme. Alma Ponce, buenas tardes maestro, buenas tardes Alma, muchísimas gracias. Aquí tengo a Katy Rosales, saludos desde Puebla, saludos a Puebla, muchísimas gracias Katy. Omarcito, ay, que se me va. Omarcito, buenas tardes licenciado, un tema interesante en estos momentos, muchísimas gracias Omar, y pues claro, ahorita hay que aprovechar precisamente el dar a conocer todos estos temas jurídicos. Alejandra Alvarado, buenas tardes licenciado, buenas tardes Alejandra, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Iván Ávila, buenas tardes maestro, como siempre con muy buenos temas, muchísimas gracias Iván, les agradezco mucho porque también pues les pido que si ustedes en particular quisieran que yo expusiera algún tema, les pido de favor que me lo hagan llegar aquí a esta página, ya sea que me lo manden por WhatsApp, por mensaje privado, como ustedes gusten, y adelante tomaré en cuenta todas sus peticiones para que sigamos transmitiendo, y por eso les pido que me ayuden en la difusión de este canal, que me ayuden en la difusión de esta página, porque esta es para todos ustedes y lo importante es que esta se siga engrandeciendo. Qué mejor que seguirle aportando a todas las personas un poco de conocimiento jurídico. María Isabel Fuentes Vázquez, saludos licenciado, mi gratitud por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias María Isabel, un abrazo. También aquí tengo a Ramírez Ramírez, excelente tema, gracias Ramírez. Licenciada Rosy Volado, excelente como siempre maestro, muchísimas gracias licenciada Rosy, un abrazo. Luz María Ramírez, muy buena temática, felicidades licenciado, muchísimas gracias Luz María, también estamos aquí a tus órdenes. Pamar Andrews, buenas tardes Pamar. Vázquez Elvia Vaz, excelente, gracias Vázquez. Pamar Andrews, gracias Lick por compartir sus conocimientos, no tienes nada que agradecer, para mí es un verdadero placer. Mirna Pérez, saludos licenciado Edgar, saludos Mirna. Lilian Sol, ¿podría tener su teléfono, dirección? ¿Está usted en la Ciudad de México? Muy bien, gracias Lilian. Ahorita yo les doy al final los números telefónicos, tanto de mi celular como de mi oficina. Y bueno, si bien es cierto, yo estoy en el norte de la Ciudad de México, estoy en la zona conurbada, en el municipio de Catepec y Tecámac, estoy entre esos dos municipios, pero también llevo asuntos en la Ciudad de México. Es más, yo también atiendo muchos asuntos en la Ciudad de México, así que con gusto ahorita yo te proporciono mis números y ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias. Luz María Ramírez, la justicia debe ser rápida y expedita y la máxima autoridad por comodidad se acoplan en donde más les acomode. Hay que hablar la verdad y creo que ya es hora. Los licenciados se hagan escuchar. Es lo que siempre he dicho. Yo no dudo, miren, también el Poder Judicial, hay trabajadores del Poder Judicial que mi admiración y mis respetos y sé que están trabajando. Pero creo que desde las cabezas tenemos que empezar a ver que no basta con que estén yendo a trabajar los propios personales de administración y de algunos juzgados, si en realidad pues ahorita no se está haciendo nada por la administración de justicia plenamente, por de verdad otorgar. Ustedes van a la Ciudad de México y presentan una demanda de pensión alimenticia, que es como ahorita dicen que se están presentando ya demandas de pensión alimenticia y violencia familiar, y lo mucho que les pueden otorgar son las medidas provisionales, hasta ahí, y no puede continuar el asunto. Inclusive se está llegando al extremo de que admiten nada más las demandas de pensión alimenticia por parte de los juzgados que están ahorita de turno, pero cuando ya esto se reincorpore dentro de lo que cabe a la normalidad, se va a volver a retornar el expediente a un juzgado. Se va otra vez a enviar a oficialía de partes para que nos determinen qué juez le va a corresponder. O sea, doble trabajo. Y todavía, o sea, que quiere decir que el juicio se va a llevar ante un juez todavía que va a resultar competente. O sea, ¿de qué sirve entonces que están recibiendo las demandas? Nada más para dictar las medidas provisionales. Y yo pregunto, si estamos hablando de una pensión alimenticia provisional donde el demandado no tiene un trabajo fijo, sino que tenemos que esperar hasta que conteste la demanda para que nos diga aproximadamente el monto de sus ingresos, entonces ¿de qué sirvió presentar la demanda? Yo veo la gente que a mí me pide todos los días asesoría jurídica, que de verdad, y discúlpenme si no les puedo contestar de forma inmediata, quisiera partirme en muchos pedazos para poderlo hacer. Yo sé que mucha gente hasta me dice, oiga, licenciado, tarda mucho en contestar mis preguntas, ya se lo mandé por WhatsApp, ya se lo mandé por Facebook, ya se lo mandé por Messenger. Sí, espérense, pero yo también tengo una vida y también tengo derecho a un descanso. Entonces, yo estoy con mucho gusto para ayudarles y orientarles, pero también tengo que estar al pendiente de todos. Todos para mí son importantes y discúlpenme, pero trato de verdad de apoyarlos en lo más que puedo. Pero vean,
La gente, todos me están pidiendo que ya quieren que se haga algo, que de verdad que sus asuntos ya empiecen a avanzar o poder hacer algo con sus problemas que ya los tienen. En materia familiar es el más importante y el que más asuntos hay. Y no podemos hacer nada. Solamente me queda restarles que aguanten otro poquito. Nada más que lleguen y que abran los juzgados. Pues no, eso como que no es una excelente respuesta, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Mirna Pérez, tiene razón. Muchos padres irresponsables, aprovechando la pandemia y que están cerrados los juzgados, dejan de lado los alimentos de menores. Exactamente, todavía creo que hay que ver que el tribunal, pues esto que les sirva de lección, pero es que cada día más y más retrasan los tiempos. Oigan, pues la verdad ya, un mes fue bueno, 2 meses, ay, 3, pero ya 4, no, ya es exagerado. Miki Barra, excelente, saludos Miki. Carolina Fernández Moreno, muchas gracias Lick por todo lo que nos enseña. De nada, Carolina, un gusto. Luz María Ramírez, estamos todos los ciudadanos en constantes injusticias y la justicia debe de prevalecer ante cualquier situación. Así es, Luz María, pero de verdad ya es tiempo que nosotros empecemos a hacer algo. Mirna Pérez, Lilian, en la página de asesoría están los números de contacto del licenciado. Muchísimas gracias. Claro, están aquí en la página. Aquí están los números, pero ahorita se los proporciono, no se preocupen. A ver, en estos momentos, José Manuel Gómez, en estos momentos en los cuales está muriendo mucha gente, igual están deteniendo lo referente a testamentos, lamentablemente, ya que los notarios no se expondrían en ir a hacer el testamento de alguien positivo con COVID-19. Estamos tan alejados a otros países en los que sí se emprendieron acciones para solucionar esta problemática, como regresar al hológrafo, por ejemplo. Tienes toda la razón, José Manuel. Fíjate que en este aspecto tienes mucha razón. Creo que efectivamente hemos descuidado esa parte. ¿Cuántas personas que se han infectado con ese virus que tanto dicen que está prevaleciendo y que efectivamente los enclaustran, los encierran, ahora sí que pues los aíslan, y esas pobres personas ya no pueden hacer su testamento? Y efectivamente ningún notario se la va a rifar de ir a tomarle su última voluntad de esas personas, porque pues ya sabemos que los notarios se cuidan por salud también. Y entonces ahí está el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa con esas personas que quieren hacer su testamento? Pues no lo pueden hacer y no va a quedar de otra que hacer su testamento. Bueno, al rato abrir su juicio sucesorio intestamentario. Ahí donde tienes toda la razón, fíjate que tocas un punto muy medular donde también nos estamos percatando que esta situación está sucediendo con esas pobres personas. ¿Cuántos de verdad, hasta familiares, nomás les detectan el COVID a sus abuelos, a sus padres, y ya no los vuelven a ver? ¿Por qué? Porque los aíslan, porque los enclaustran en un hospital y ya no tienen la posibilidad de pues, ver a sus familiares. Si es que se llegan a salvar, los van a ver. Si no se salvan, ya no los ven. Y luego con lo que tuvimos el día de ayer, un temblor, donde también trajo consecuencias jurídicas, porque cuántos daños se generaron, cuántos inmuebles se dañaron. Y ahí es donde también tenemos que ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer, qué tenemos que pedirles a las aseguradoras, los que estaban con seguros de vida o los que estaban aseguradas sus casas. También. Luego fíjense que voy a tratar un tema muy importante también que me han pedido, que muchas dudas veo que tienen al respecto. ¿Qué pasa con las personas que fallecen y tenían un crédito de Infonavit, un crédito de Fobiste o con una hipotecaria? Y resulta, muchos me dicen, es que ¿qué cree, licenciado? Pues que falleció el titular del crédito. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Tenemos que pagar nosotros la hipoteca? ¿O quién tiene que seguir pagando la hipoteca? Bueno, una cosa es esa cuestión de la hipoteca y otra cosa es la propiedad del inmueble. Y el que murió era titular del crédito. Así que con el seguro que les otorgan al momento de sacar un crédito hipotecario, que es un seguro de vida, ese seguro de vida se hace efectivo y se paga anticipadamente el crédito. Así que se tiene que liberar la hipoteca de ese inmueble. Pero después, si quieren, tratamos el tema con mucha mayor precisión en otro programa más. Ángeles de la Cruz, saludos, licenciado. Saludos, Ángeles. Lilian Solher. ¿Cuál es su apellido, Lick? Martínez Cruz, a sus órdenes. Norita, excelente. Gracias, Norita. Pam Andrews, saludos desde Chihuahua. Saludos a Chihuahua. Gracias por estarnos siguiendo desde ese bello estado. Roy Sánchez, Lick, buenas tardes. ¿Qué pasa si no se abre el testamento después de 5 años en el Estado de México?
No pasa nada. El testamento no prescribe, ¿eh? Que quede claro. Y esto también quiero que dejarlo muy en claro a las personas. No porque yo hoy redacté mi testamento y a lo mejor me llego a morir dentro de 30 años, significa que ese testamento no tiene validez. ¡Claro que tiene validez! ¿Por qué? Porque el testamento surte efectos para después de la muerte de su autor. Esto es, ¿qué significa esto? Que yo ahorita redacto mi testamento y al rato, a los 3 o 4 días, al año o a los 2 años, yo padezco de mis facultades mentales y mis hijos o mi esposa o mis familiares que se crean con derecho a la herencia, luego vienen y dicen, oiga, licenciado, queremos nulificar ese testamento que otorgó mi papá. ¿Nulificar el testamento? Sí, porque yo creo que también mi papá ya estaba mal de sus facultades mentales desde aquella época y por tal motivo queremos que se nulifique ese testamento. Permíteme, pero si tu padre, tu madre está viva, claro que ella es la única que puede revocar ese testamento, pero ustedes no lo pueden nulificar. ¿Por qué? Porque todavía no ha surtido efectos. Todavía no sabemos cuáles son las disposiciones que se están manejando. Si a lo mejor tienes copia del testamento y ya lo sabes, sí, pero todavía no ha salido a la luz pública. Por tal motivo ese testamento no ha surtido efectos. Entonces quiero que esto les quede muy claro, porque ¿cuántos vienen aquí también a mi oficina? O cuántas consultas he recibido que me preguntan, oiga, licenciado, queremos nulificar ese testamento. Espérate, pues ¿cómo que lo vas a nulificar si no puedes hacerlo, si el testamento todavía no ha surtido efectos? Esto es muy importante que lo tengan muy en claro. César Escobar Santos, según a mi hermano, mi mamá le cedió un terreno y tiene un cotejo que le hizo un notario de ese documento. ¿Sirve como testamento? No. El testamento es muy claro lo que dice el Código Civil de cómo debe de hacerse su redacción. Y el testamento, vuelvo a insistir, es aquel acto jurídico unilateral libre en el cual una persona dispone de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Lo que tú me estás diciendo que si hubo un documento donde le cedió el terreno, pudo haber sido una cesión de derechos, pudo haber sido una compraventa, pudo haber sido una donación, pero jamás un testamento. El testamento no se hace bilateralmente, el testamento es unilateral, solamente lo puede redactar el autor. Y por eso dice que su voluntad es libre, nada de estar viciada. Por eso los notarios tienen mucho cuidado cuando van a otorgar un testamento, de que se entrevistan a solas con el autor del testamento. ¿Por qué? Porque es lógico que cuando van acompañados del hijo, es porque el hijo es el que va a resultar ser el heredero, ¿verdad? Y a veces es el hijo el que paga el testamento. Pero al notario no le importa quién va a pagar. Aquí al notario lo que le importa es que de verdad la persona emita su voluntad de forma libre, sin presiones, sin violencia, sin vicios de su voluntad, sino que esté bien su voluntad libre y por esa circunstancia se atreve a redactar el testamento. Janilú Rodríguez, buenas tardes, maestro, gracias por compartir sus conocimientos, saludos, muchísimas gracias, Janilú, saludos, un abrazo. Pamar Andreus, gracias, Lick, qué tema tan interesante, muchísimas gracias, qué bueno que les ha estado gustando el tema, porque eso es lo más importante, que a todos les sea benéfico. Betty Mon, licenciado, gracias por compartir, ay, perdónenme, es que el chat aquí. Gracias por compartir sus conocimientos. Abrazos. Saludos, Betty. Un abrazo también para ti. Dab Hill, buena tarde. ¿Se puede hacer válido un testamento que se realiza ante el juez de lo menor y el síndico municipal? En principio te digo, voy a decir una cosa, Dab Hill. Si me dices de qué estado de la República me estás hablando, porque si el Código Civil de esa entidad federativa permite la redacción de ese testamento en ese término, es válido. Pero si no, yo en principio te diría, claro que no, porque estamos hablando de que los testamentos públicos se hacen ante notario, punto. No está diciendo ante un fedatario público, está diciendo ante un notario. Necesitaría yo tener mayores datos de tu caso para que yo pueda
decirte con precisión si es válido lo que me estás comentando. Carlos Jackson Lee, si alguien es declarado, pasa con sus bienes, ya que no podría otorgar testamento si por su condición de salud. Es lógico, si Carlos, si la persona está en un estado de interdicción, lógico que pues porque ya no puede gobernarse a sí mismo, entonces ya no puede otorgar testamento. Eso es un hecho. Solamente si se tratara de que tuviera momentos de lucidez, pero que tiene que estar certificado por un médico de que de verdad tiene momentos de lucidez y que en ese momento que vaya a hacer su testamento, un médico certifique que en efecto está en estado lúcido, entonces puede otorgar su testamento, pero mientras, pues ya no puede. ¿Por qué? Por falta de capacidad. Olivia Pérez, saludos, Lick de Tepic, Nayarit, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Olivia, un saludo a Tepic. Oscar Arzola, profesor, ante un notario, si A es heredero universal y B le toca un cierto porcentaje de su otro ascendiente, ante el juez o notario, ¿podríamos solicitar que se divida por partes iguales? A ver, ya no te entendí. Profesor, ante un notario, si A heredó universal, sí, y B le toca un porcentaje de su otro ascendiente, ante el juez o notario, ¿podríamos solicitar que se divida por partes iguales? Perdóname, Oscar, ahí ya no entendí tu ejemplo, pero yo te puedo decir una cosa. Si yo soy heredero universal, es que soy heredero de todo. Y si a B le tocó una porción, quiere decir que es un legatario, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se hace es determinar bien cuáles son las porciones que les corresponde a cada uno, y de esa manera se va a resolver el conflicto. Roger Smith, saludos desde Panamá, licenciado Martínez. Muchísimas gracias, Roger, saludos a Panamá. Es un gusto que me estén siguiendo desde ese bello país. Romero Estrada, ¿cómo puedo saber si una persona dejó testamento? ¿Qué requisitos me pueden pedir en un archivo de notarías para buscarlo? Mira, en principio te puedo decir una cosa, para saber si una persona dejó testamento, bueno, si ya no es persona, es decir, si ya falleció, tienes que abrir su juicio sucesorio. Y para abrir su juicio sucesorio, pues exhibes el acta de defunción y es el juez el que gira el oficio al archivo de notarías para que le informe si hay un testamento. O si lo haces ante el notario público, el juicio sucesorio, es el notario el que gira el oficio al archivo de notarías para que le informen si hay un testamento. Tú, porque quieras ir por tu propia mano al archivo de notarías y que te den el informe, pues tenlo por seguro que no te lo van a dar, porque tú no eres autoridad para requerir esa situación. Porque ya te dije, el testamento es un acto jurídico unilateral, libre, personalísimo, así que nadie tiene que andar sabiendo lo que yo hago. Entonces no te van a informar en el archivo de notarías, así, si tú vas por tu cuenta, no te van a informar si hay testamento. Sánchez Hernández Silvia, wow, sería excelente que toque ese sobre los créditos de Infonavit cuando fallecen a quien le otorgó. Estaré pendiente. Claro que sí, Sánchez Hernández, yo les avisaré cuando ya hagamos esa exposición de ese tema, porque se da mucho más la gente que sacó créditos de Infonavit y que fallecen y que no se terminó de pagar, luego vienen precisamente los hijos a pelearse un choricito. Y digo un choricito porque sabemos que ahorita las casitas de interés social, ¡ay!, 3 metros de frente por 10 de fondo, y ya se están peleando 5 canijos. Ese pedacito, ese choricito, pues no la frieguen. De verdad, sean conscientes, de verdad, yo perdónenme, pero a veces sí me molesto cuando vienen aquí las personas y ya se están peleando por algo que en realidad es un regalo. Yo siempre lo he sostenido, los herederos reciben regalos. ¿Cómo es posible que te estés peleando por algo que a ti ni te costó, canijo? Ponte a pensar. Y ahora, como lo dije en la sesión anterior, si tú estabas cuidando a tu mamá, a tu papá, con el ánimo de quedarte tú con la herencia, pues le hubieras dicho que hubieran hecho su testamento antes. Si vas a querer que yo te maneje, porque aquí cuántos llegan a mi oficina y me dicen, licenciado, es que yo cuidé a mi mamá, yo me hice cargo de ella, los otros desgraciados conquisieron su vida y ni siquiera se aparecieron, y ahora quieren venir a cobrar la herencia por partes iguales. Pues fíjate, porque mientras no haya una disposición testamentaria que diga lo contrario, para empezar, ellos tienen derecho a la herencia. Yolanda Bon, buenas tardes, licenciado. Así es, estaría excelente tocar próximamente el tema de créditos hipotecarios. Saludos cordiales. Saludos, y claro que sí, ya veo que les está gustando lo de temas de hipoteca, ¿verdad? ¿Quién más aquí? David Gil, del estado de Puebla. Saludos a Puebla. Gracias, David.
César Escobar Santos, muchas gracias por su comentario, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, César, un abrazo. Robinson Dujast, gracias Lick por compartir desde Minatitlán, Veracruz. Saludos a Minatitlán, bello lugar, caluroso pero muy bello. David Gil, es de un municipio de la Sierra Norte del estado de Puebla. El señor falleció poco después de ir con el juez de lo menor y el síndico. Revisa tu código civil del estado de Puebla, mi estimado David Gil, y verificas si puede otorgarse el testamento. Mira, yo no me atrevería a decirte que no, porque yo respeto cada estado de la república, porque luego me llevo cada sorpresa de que en sus códigos civiles sí regulan ciertos aspectos. Ahorita por eso lo comenté desde un principio, que me iba a referir más a la Ciudad de México y al Estado de México. Pero si tú me lo permites, déjalo, checo yo en tu código civil y en las próximas sesiones pues yo daré respuesta a esta pregunta. Pero pues hay que revisar primero la legislación antes de atreverme a contar algo. ¿Quién más tengo aquí? Es que son muchas preguntas las que me están haciendo. Veo que este tema sí les agradó bastante. Roy Sánchez. Mi pregunta es de ¿qué pasa? A ver, permíteme, Roy. Roy Sánchez, corrigiendo mi pregunta, es de ¿qué pasa si no se abrió el testamento después de 5 años de muerto el testador en el Estado de México? Ahí sí prescribe. Tampoco. No prescribe. Vuelvo a insistir, no prescribe el testamento. Puedes abrir la sucesión 10 años, 15 años después y ahí aparece el testamento. El testamento surte efectos, nada de que prescriba. El testamento como tal no prescribe. Miguel Ángel. Permítanme tantito, es que... Sharon Sánchez Hernández, buenas tardes, Sharon. Miguel Ángel Rosa, ¿se puede pasar el 50% de la masa hereditaria que le correspondía a mi finado abuelo a mi abuelita? ¿Se puede pasar el 50% de la masa hereditaria que le correspondía a mi finado abuelo a mi abuelita? Si ella es la cónyuge y no hubo descendientes, puede ser que sí. O si los descendientes deciden repudiar la herencia que les pudiera corresponder, puede ser que sí le toque a la abuelita, ¿sí? Eso es cuestión de que también se pongan de acuerdo. Pero al principio, acuérdate, ¿qué dice cuando falta testamento? Los primeros que heredan son los descendientes. Y si concurre la cónyuge hereda con los descendientes como si fuera un hijo más. Pero si los descendientes llegaron a repudiar la herencia, claro que le puede tocar todo a la cónyuge. Y en este caso veo que la abuelita es la cónyuge, ¿no? Pues ahí podría ser que le pudiera tocar a ella también. César Escobar Santos, abrí un juicio de sucesión y por falta de dinero ya no lo seguí, se fue al archivo del juzgado. Pregunto, ¿cuánto tiempo puede pasar para solicitar regreso al juzgado? No importa, no hay tiempo. El testamentario de hace 20 años, todavía no lo concluimos. Así que no te preocupes, puedes pedir cuantas veces quieras el juicio que se fue al archivo, porque no prescribe. Villa René, saludos, excelente apoyo a su asesoría, excelente apoyo con sus asesorías. Muchísimas gracias, Villa, qué bueno que te han servido. Miki Barra, ¿de qué municipio es David Gil? Bueno, ahí es cuestión de ver qué dice David, de la pregunta que formuló. Gloria Rojas Hernández, infinitas gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, Gloria. Oscar Arzola, corrigiendo mi pregunta, yo soy heredero en un 75% de lo que dejaron mis papás, pero quiero ante el juez o notario solicitar que se nos otorgue los bienes en partes iguales. ¿Se puede? En principio te puedo decir que no, porque a ti te toca el 75%, pero cuando ya hay una fase del juicio sucesorio, que es la segunda sección, a partir de la segunda sección donde se hace el inventario y avalúos, tú puedes ceder. En este caso a ti te dejaron el 75% y dices, ¿quieres que nos toque? Le puedes ceder tu 25% a tu otro heredero, pues a la otra persona que le dejaron como heredera. Y entonces sí ya van a tener 50 y 50. Pero primero se tiene que hacer la declaratoria de, bueno, en este caso, se tiene que hacer la validación del testamento y como consecuencia la designación de herederos conforme al testamento. Y ya en la segunda sección
tú puedes empezar a hacer una cesión de derechos hereditarios y tú puedes ceder el 25% de tu herencia al otro heredero para que de esa manera a ambos les toque el 50 y 50. Entonces, es la manera en que yo te puedo recomendar a Oscar que pueden hacerlo. Sharon Sánchez Hernández, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Sharon. Dab Gil, gracias, licenciado. De nada, Dab. Y César Escobar Santos, gracias, le agradezco. Muchísimas gracias, César. Bueno, ya para terminar este tema el día de hoy, nada más quiero tocar un último punto que se me estaba olvidando y que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Muchas veces, cuando un matrimonio, pues están muy bien y se llevan muy bien, han hecho una vida juntos, tienen sociedad conyugal, muchas veces me ha tocado ver que quieren que yo les ayude a redactar un testamento conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren que haga un solo testamento donde el cónyuge le hereda, en dado de fallecer, en cada caso que fallezca primero, le deja su herencia a la otra cónyuge. Y también, en caso de que sea la cónyuge quien fallezca primero, le deja su herencia al otro cónyuge. Este tipo de testamentos, que se llaman testamentos convencionales, no existe en nuestro derecho. No se puede otorgar. En un mismo testamento, no. Nada de que los dos llegan ante el notario. Y señor notario, es que nosotros queremos que en un solo testamento, tanto mi mujer me deje a mí en caso de que yo le sobreviva, o que sea mi mujer en caso de que ella sea la que me sobreviva a mí. En principio no se puede. En un solo documento no se puede. Pero en la práctica, ¿qué hacemos? Que la cónyuge haga su testamento y nombre como su heredero a su cónyuge. Pero también el cónyuge haga otro testamento y en ese testamento deje como su heredera a la cónyuge. Así sí se puede. Pero cada uno tiene que hacer un testamento por separado. No lo pueden hacer en un solo testamento, porque no existen los testamentos convencionales. Cada uno tiene que hacer un testamento diferente. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, acuérdense lo que les dije desde un inicio. El testamento es un acto jurídico unilateral, libre. ¿Sí? Entonces yo solamente soy el que en un momento dado puedo hacer nada más mi testamento. Entonces nada de que lleguen los dos cónyuges y quieran hacerlo en un solo testamento. No, cada uno lo tiene que hacer en un testamento diverso. Eso es lo que se le llama, está prohibido en nuestro derecho sucesorio, en nuestro sistema jurídico está prohibido los testamentos convencionales. Los testamentos deben de ser únicos y libres. Pues muchísimas gracias, de verdad, qué bueno que les haya gustado el tema, veo que han estado muy interesados, como les vuelvo a insistir, gracias por seguirme en esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Les pido de favor, ayúdenme a compartir la página. Mis amigos de YouTube, que también ahorita en un rato más esto se transmitirá a través de mi canal de YouTube. Todos mis amigos que me estén siguiendo aquí también por esta red social, los invito a que le den a mi canal, se suscriban a mi canal de YouTube, Edgar Martínez Cruz, así se llama. Y le den pues un clic a la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que yo vaya subiendo. Algunos me han pedido los videos de las anteriores sesiones, aquí están en la página. Vayan a la pestañita que dice videos de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Y ahí podrán ustedes en un momento dado ver todos los videos que a partir de hace ya casi año y medio. No, un año, perdón, no es cierto, un año, ya vamos a cumplir un año de estar transmitiendo de forma continua. Pues les agradezco mucho de verdad esa preferencia que han tenido para con su servidor. A mí me gusta transmitir mi conocimiento y sobre todo hacérselo llegar a las personas que lo requieren, porque esto es muy importante, ayudar a la gente. Este es el granito de arena que yo les aporto, de poder ayudar a la gente con lo poco que yo sé, porque no creo que el conocimiento debe ser privado, al contrario, debe de ser compartido. Y les voy a decir por qué tengo esa fe y por qué tengo esa convicción y por qué tengo esta misión que quiero cumplir. Cuando yo era estudiante, me costó mucho trabajo aprender. ¿Por qué? Porque muchos eran las personas que se resguardaban el conocimiento y que, porque decían que les costó mucho trabajo obtenerlo, por esa circunstancia no lo querían compartir. Yo les digo una cosa, exacto, hay que trabajarle para obtener el conocimiento, pero también hay que tener la sencillez y sobre todo la humildad para transmitirlo a las personas que lo requieren. Pero esto no significa que todos los demás luego quieran que se lo solucionemos todo tan fácilmente. También tienen que
aportar un poco de lo suyo para que de esa manera los podamos ayudar. Muy bien, mis estimados amigos, por último, los invito mañana, no se les olvide, mañana impartiré un curso que se va a denominar la prescripción positiva o el juicio de usucapión en la República Mexicana. Un curso que va a estar muy interesante, que les va a ayudar mucho a comprender este procedimiento que es ¿qué es la usucapio? ¿Cuáles son los elementos para poder acudir a un procedimiento de usucapio? ¿Qué es lo que es la buena fe? ¿Qué es la mala fe? ¿Qué es la posesión? ¿Qué es la posesión originaria? ¿La posesión derivada? ¿Cuáles son los elementos necesarios para irme a un procedimiento de usucapio? ¿Qué es la causa generadora de la posesión? Todos estos temas y elementos que vamos a analizar el día de mañana en el curso que voy a impartir en punto de las 6 de la tarde. Va a ser un curso de 6 a 9, aunque a veces terminamos más tarde, A veces hemos terminado hasta las 10 de la noche porque a mí me gusta que ustedes se vayan satisfechos en sus dudas y que no se les quede alguna duda. Y si yo puedo aportarles el conocimiento suficiente para que el día de mañana puedan ustedes defender a una persona o puedan tener un procedimiento de esta índole y lo sepan manejar. Entonces va a ser un curso muy interesante, como les vuelvo a insistir, mañana de 6 a 9 de la noche, que yo les pido que en este caso nada más va a tener un costo de recuperación de 300 pesos. Si ustedes quisieran participar en este curso, con gusto, ustedes mándenme un WhatsApp a mi número telefónico, que ahora sí se los proporciono. Este va a ser mi número de celular, que me pueden contactar tanto para los cursos como para cualquier circunstancia. Es el 55 38 96 28 56. Ahora, si quisieran marcarme a mi oficina, es el 88 68 64 70. Y si quieren escribirme, también pueden hacerlo en mi correo electrónico, es lex.semper@hotmail.com. Entonces, si quieren, para tener datos más de este curso del día de mañana, todavía se pueden inscribir, y todavía hasta mañana, si quieren, todavía pueden inscribirse. Empezamos a las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde ustedes pueden inscribirse para que en un momento dado hagan su depósito, me envíen su voucher y yo les mande la dirección electrónica de acceso a la sala de videoconferencia para que de esa forma ustedes puedan participar en el curso. Está limitado a 50 personas, así que vámonos, hay que echarle ganas, todavía pueden inscribirse y con gusto yo los aceptaré el día de mañana. Quiero agradecerles infinitamente todo su apoyo y también, antes de que se me olvide, pues es que ya saben, los comerciales siempre son los que más duran. Otro curso que tenemos programado para el sábado, un curso que va a estar también genial, muy interesante, que es sobre el nuevo procedimiento ante la reforma laboral, impartido por mi socia, la licenciada y experta laboralista Gabriela Hernández García. También va a ser un curso muy interesante. Ahí voy a estar con la licenciada Gabriela impartiendo este curso. Pero es más, es ella quien lo va a impartir en realidad, porque ella es una excelente laboralista. Se ha dedicado única y exclusivamente a la materia laboral y también está a sus órdenes para brindarles asesoría en esa índole. Así que los invito para que también el sábado, los que quieran participar, también va a tener un pequeño costo de 300 pesos. Hagan su depósito y sigan la misma temática que les he indicado para el otro procedimiento. Entonces tenemos dos cursos, usucapión y el de la reforma laboral. Entonces, espero contar con su asistencia. Les deseo una excelente tarde, noche. Cuídense mucho, protéjanse y nos estaremos viendo el próximo lunes. Que les vaya bien. Hasta luego.